Volvemos al programa, un programa que nos apasiona porque estamos hablando de la historia de Córdoba, de la historia del nacimiento también de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, a través de este Centro de Interpretación Cultural que va a tener la Universidad Nacional de Córdoba. Una nueva nota para ver cómo se trabaja allí y después hablamos con dos entrevistados. Nos encontramos en la ex sede del Instituto Técnico Universitario ITU. Es una propiedad que originalmente perteneció a los jesuitas y fue parte de la manzana jesuítica. Específicamente estamos parados en el sector donde se encuentra el tercer patio que le decían, o el patio de la botica, y justo detrás nuestro se encuentra el antiguo refectorio de la universidad, que era el comedor donde se juntaban los jesuitas a comer, y fue el último lugar donde estuvieron los jesuitas antes de ser expulsados en 1767. Lo interesante es que se está empezando a excavar sectores que hasta ahora no se conocían, salvo por referencia a planos o descripciones que tienen los documentos que han hecho los jesuitas en época, pero no obteníamos las evidencias materiales que son las que tenemos ahora a la vista, que son estos muros y pisos jesuíticos. Lo que hay que entender es que este sería el tercer patio o el tercer claustro de lo que sería la manzana jesuítica. Digamos, lo que pasa ahora lo vemos como una cosa desconectada. Iglesia, rectorado, Montserrat e ITU. Digamos, tenemos el primer claustro, el segundo claustro y este sería el tercer claustro o patio de la botica, donde se encontraban las plantas medicinales y todo lo demás. Tenemos, sería este tercer claustro estaría dividido en dos, que sería el refectorio que estaba acá, ubicado, que fue partido en el año 1875, cuando se abre la calle, se parte el refectorio, y hubiera sido el que dividía los dos patios, el patio de la botica, que es el que tenía las plantas medicinales, y este era el patio de servicio. Todo este sector, más bien dicho, sería todo el sector de servicio, donde estaba la cocina, el comedor y la botica. Antes era toda una sola cosa, 2 cuadras ocupaba la manzana jesuítica e iba desde la calle Trejo hasta Boulevard San Juan en una sola unidad, comunicándose entre claustros por forma interna. Había algunas puertas en el sector de rancherías, que estaría más o menos donde está el teatro y la parte de atrás del patio Olmo, que eran por el lugar donde se ingresaba la leña o los ladrillos, el pan, la carne, los animales que venían a la carnicería para darle alimentación a los jesuitas y a sus estudiantes. Entonces tenía algunos ingresos, pero en realidad todo funcionaba como una unidad de claustro, con una sola puerta de ingreso. Hablando, se está recuperando y poniendo en valor parte del origen de nuestra universidad y sobre todo de nuestra provincia y nuestra ciudad también. Eso es lo que ocurre allí, y para hablar de eso ahora voy a recibir a Alfonso Uribe, jefe del área de arqueología de la provincia de Córdoba. Alfonso, bienvenido. Gracias por venir. Y al arquitecto Fabio Grementieri, vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Bienvenido, arquitecto. Mucho gusto. Gracias. Bueno, primera pregunta para ti. Consultarte para que entendamos en términos de patrimonio cultural de la humanidad, ¿qué significa esto que está ocurriendo allí en ese sector de la manzana jesuítica? Bueno, como han ya explicado, esa parte de la manzana y donde está ubicado el ITU formaba parte del gran conjunto de los jesuitas aquí en la provincia de Córdoba, ¿no? Todos sabemos la importancia que tuvo la cultura jesuítica, el legado jesuítico, que se transforman en todas estas componentes, ¿no? Como un rompecabezas, que justamente con los trabajos que se están encarando dentro del proyecto general del ITU, con toda la investigación y las excavaciones arqueológicas, va a permitir completar, cerrar el panorama de cómo construyeron, cómo se manejaban los jesuitas, todos los espacios que tenía esa manzana jesuítica ampliada, ¿no? Que llegaba hasta completar casi esta otra manzana del patio Olmos y del Teatro San Martín. Y se va reflejando ahí la evolución de la ciudad de Córdoba, ¿no? Probablemente sea uno de los lugares de mayor concentración de estratos superpuestos de distintos periodos de la historia de Córdoba, desde la iglesia, ¿no es cierto?, los distintos agregados del siglo XIX, la casa de la esquina,
la arquitectura contemporánea. Dentro de la misma manzana está el Teatro del Libertador San Martín, que recientemente se completó el proyecto de restauración. Probablemente sea como el corazón de la densidad patrimonial y la complejidad patrimonial de la ciudad de Córdoba. Y es muy importante poner en valor todo ese sector. ¿Qué desafíos te planteó y les planteó a ustedes desde el área de arqueología encontrar este sitio? Bueno, sobre todo en un primer momento pensar las herramientas que íbamos a utilizar en un área que tenía superposición de varios edificios y construcciones, con lo cual se requirió a la universidad y en forma conjunta un trabajo muy importante, empezando primero con la utilización de un georradar, una nueva tecnología que posee la Universidad Nacional, y a partir de eso determinar qué había en el subsuelo a excavar a futuro. A partir de eso se planificó la excavación y bueno, dentro de la excavación fueron apareciendo otras tecnologías como relevamiento 3D, por ejemplo, que se ha realizado en el edificio y en la excavación propiamente dicha, con lo cual nos permite avanzar en forma muy rápida, pero también en forma segura y en un registro muy detallado de toda la superposición de edificios que se va encontrando y que nos plantea ahora mirar hacia el futuro cómo va a ser esta nueva área de excavación ya abierta en gran parte para que pueda ser accesible a todo el público. Cuando estaba viendo parte del material, veía que hacías mención de algunos documentos de los jesuitas que nombraban esos lugares, pero no estaban antes ubicados por el paso del tiempo y las nuevas construcciones. ¿Eso había quedado o tapado o había perdido a la gente noción de que formaba parte del complejo jesuítico? Sí, totalmente. Se había perdido la noción de lo que había allí. Es importante porque vamos encontrando un poco relacionando lo que describían los jesuitas en la época. Por ejemplo, el padre Peramás en Diario del Destierro cuenta que en ese sector fue el último lugar donde estuvieron los jesuitas antes de la expulsión, y para que te des una idea, ese sector que él describe hoy en día se encuentra del nivel del piso del patio del Itu, se encuentra a 1,30 m de profundidad, o sea que había sido enterrado por sucesivas capas de edificios y de rellenos, ocultándonos el edificio original, que es lo que estamos desenterrando, encontrando, como explicaban anteriormente, una superposición de edificios, tanto del periodo colonial inicial hasta el periodo, digamos, del 1900, que es un sótano que ya se ha abierto prácticamente la mitad, que era de una casa mucho más moderna, pero nos permite ver toda la superposición de épocas y de la cultura material de los objetos que se produjeron para el comedor jesuítico, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando ocurre lo que ocurrió aquí, ¿no? Que de repente por una obra en construcción aparecen estos cimientos y comienza a aparecer allí la historia de Córdoba? ¿Cómo opera? ¿Qué es lo que determina allí la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos para comenzar a trabajar y darle cauce a eso? Bueno, en muchos sitios del mundo y en ciudades históricas que tienen milenios o varios siglos de antigüedad, hay restos arqueológicos por debajo del nivel del suelo y bueno, así siguiendo las recomendaciones del UNESCO y las cartas internacionales de conservación del patrimonio, la Comisión de Monumentos siempre insiste y se asocia a los distintos actores, que los propietarios, en este caso la Agencia Córdoba Cultura con el área de arqueología, para que realmente se trabaje sobre la investigación y sobre todo por la puesta en valor, como decía recién el colega, que se pueda, digamos, mostrar y difundir al público e interpretar esos restos arqueológicos que estudian primeramente los especialistas, pero que después es fundamental transmitir y comunicar al gran público, ¿no es cierto?, a través de, digamos, la muestra y la puesta en valor de los restos, asegurando su conservación, pero también a través de maquetas como la que se está mostrando, maquetas electrónicas, visiones, digamos, de distintas épocas, grabados, pinturas, fotografías, para que se pueda comprender cabalmente cómo era ese lugar, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo y, digamos, interpretar cada una de las partes que actualmente subsisten.
Los invito a que veamos una nueva nota, puede ser, de lo que ocurre allí, y ya seguimos charlando de los hallazgos allí en este centro, lo que va a ser este Centro Cultural de Interpretación de la UNC, allí en la Manzana Jesuítica, viene a completar el rompecabezas. Es parte de nuestra historia y te lo contamos así. Nosotros lo que estamos haciendo es que se haría por etapas. Primero ha sido sobre el siglo XIX, que es lo que se haría el ex edificio del ITU. Se está planteando, se hizo primero la recuperación de cubiertas y fachadas y ahora se está interviniendo en la parte interna y las distintas partes que estarían a que se conecten con la parte jesuítica, así pudiera entender en un todo la parte interna con las distintas transparencias hacia la parte externa. Tiene un valor de ser patrimonio de la humanidad, ¿sí? Un patrimonio mundial, como se le dice ahora. Es un patrimonio que se empieza a construir a partir de 1620 y llega a la expulsión de los jesuitas, pero luego continúa en la orden franciscana modificándolo. Es un sector que también pasó a ser parte de lo que era el Colegio Montserrat, que se traslada desde el museo, lo que hoy es el Museo San Alberto, a estos sectores y es ocupado también por el Colegio Montserrat. Entonces tiene una importancia como bien patrimonial de la humanidad muy importante y es necesaria la recuperación de estos edificios para ampliar la información histórica y mostrar también estos sectores que eran los lugares donde trabajaban los esclavizados, ¿no? Aquellas personas de raza negra que trabajaban para las órdenes jesuíticas esclavizados y eran los lugares de cocinas, comedores, carnicerías, panaderías, patios de servicio y obraje donde se encontraban estos grupos humanos trabajando. El abordaje está concentrado principalmente en la conservación de los edificios y la patrimonialización de los mismos y que sean visitables con la idea en conjunto de la universidad y la provincia que también se genere un espacio de escuela de campo donde con el tiempo los estudiantes de la carrera de antropología o de historia puedan venir a desarrollar sus prácticas mientras el público visita el lugar y lo recorre, incluso teniendo la posibilidad de consultar y hablar con los profesionales. Estamos recuperando el pasado para que se pueda ver y entender y preservarlo para las generaciones futuras. Bueno, ya tenemos ganas de ir a recorrerlo nosotros porque cuando escuchamos a los especialistas y lo que nos cuentan de lo que ocurría allí, uno quiere estar presente y te traslado la pregunta que es ya una inquietud. ¿Cómo era la vida en esos sitios que ustedes están trabajando ahora hace casi 400 años atrás? Bueno, justo el sector donde estamos trabajando era un sector que se conoce como el tercer patio, que parte de una excavación anterior ese patio apareció, es un patio de piedra bola, que se pueden ver también las galerías y sectores de cuarto que eran de los jesuitas, y eran sectores de servicio y principalmente lugares en donde la gente de color, los esclavizados, trabajaban al servicio de los jesuitas en el sector específicamente de comida, en donde se proveía a los sacerdotes y a los estudiantes de la alimentación. Era el lugar donde se reunía toda la comunidad a los diferentes periodos de comida e incluso se rezaban ciertas oraciones y como te dije anteriormente fue el último lugar donde encerraron a estos jesuitas. Dentro de la expulsión, dentro de los documentos, unas cosas que dicen que toman prisioneros a todos los jesuitas, los encierran allí con los estudiantes, menos al padre almacenero, que es el único que lo dejan libre, porque si él no estaba libre no podía coordinar toda la actividad de alimentación, no solamente de los sacerdotes y los estudiantes, sino de los soldados que habían tomado la manzana en ese momento. O sea que era un área de trabajo, ¿sí? Era un área de actividad en donde se reunía el personal para, como digo, panaderías, carnicerías, incluso la concentración de leña que se necesitaba para la cocina, la provisión de agua, porque son también algunos elementos que se han ido encontrando, diferentes tipos de canales que llevaban agua a estos lugares y posteriormente lo que hoy es actualmente el Colegio Montserrat.
Cuando uno piensa en estos sitios, uno lo va imaginando también, aparte de lo que se va avanzando en la obra, que es un lugar donde va a poder tener idea de lo que ocurría allí en la época de los jesuitas, pero también un poquito de otra época de Córdoba, ¿no? Porque quizás sea como por capas que uno pueda ir entendiendo estos procesos, incluso de cómo se desarrolló la ciudad de Córdoba. Sí, por supuesto, y por eso decía antes que es como un sitio de gran densidad, de gran concentración de testimonios, ¿no? La manzana jesuítica, esta extensión, digamos, de la mitad de la manzana y toda la manzana, como explicaba Uribe, que se complementa con todas las construcciones, desde el Teatro San Martín, pasando por la Escuela Olmos, transformada en shopping, ¿no es cierto? Y fíjense que me parece que el ITU, la manzana jesuítica y el teatro forman un conjunto también de grandes posibilidades de turismo y de interpretación, digamos, no solo para los cordobeses o los argentinos, sino para el turismo que viene del exterior, ¿no es cierto? Y puede entender en estas dos manzanas cómo se desarrolló la ciudad de Córdoba con grandes piezas como la iglesia, el teatro, los restos arqueológicos, ¿no es cierto? Y que dan un panorama de la riqueza patrimonial que tiene Córdoba, que tampoco se acaba en 1900, sino que sigue hasta la década de 1960, 70, donde ya, digamos, se están patrimonializando edificios construidos en esa época y donde Córdoba tuvo un gran protagonismo, inclusive a nivel de la arquitectura nacional e internacional de esas décadas de mediados del siglo XX. Alfonso, ¿cómo es el equipo que trabaja y qué tareas se hacen allí a diario? Veíamos recién arqueólogos, antropólogos. Contanos un poquito cómo es la vida ahí dentro trabajando. Bueno, como decía Ian anteriormente, se conformó un equipo interdisciplinario de trabajo entre el personal de planeamiento de la Universidad Nacional de Córdoba y personal de la Agencia Córdoba Cultura, y en ese marco se están trabajando arquitectos, topógrafos, arqueólogos, biólogos. Es un equipo conjunto y el trabajo, digamos, que estamos haciendo es la remoción de gran cantidad de estos sedimentos que se habían utilizado para ocultar lo que eran las evidencias del periodo jesuítico, con también un gran proceso de conservación y de selección de las piezas arqueológicas y la realización del inventario. Es una apuesta muy grande que ha hecho la Universidad Nacional de Córdoba en este trabajo. Es uno de los trabajos arqueológicos más grandes que se está haciendo dentro del ejido municipal de lo que es la ciudad de Córdoba. Por eso es una tarea muy ardua y necesita de este conjunto de muchos especialistas en diferentes materias para poder tener un acabado de detalle de qué es lo que sucedió, porque lo que representan los planos del 1750 sobre la manzana jesuítica llegan justo hasta ese sector donde nosotros estamos excavando, y hemos encontrado que por fuera de ese sector, lo que se conocía como ranchería, que era poco conocido, ya empezamos a tener algunos datos de cómo eran esos sectores, aunque se han encontrado apenas 1 o 2 metros, de cómo estaban conformadas habitaciones, por ejemplo, con pisos de piedra bola, que eso es algo que desde ese sector no conocíamos qué había sucedido, si el sector de ranchería tenía piso de piedra bola, si eran de tierra, si eran de ladrillo. Los que estamos encontrando son pisos muy detallados de piedra bola, como uno de los casos de lo que se está encontrando. Alfonso Uribe y Fabio Grementieri, muchísimas gracias por participar del programa y por ayudarnos a conocer un poquito más lo que está pasando allí. Y como les dije antes, los esperamos para la próxima etapa, entonces ya cuando esté más avanzada la obra o a punto de inaugurarse, que hagamos juntos un recorrido por el lugar. Mucho gusto, gracias. Gracias. Vamos a la última pausa y ya seguimos con este especial hoy, Patrimonio, Restauración y Futuro, aquí por Canal U.